Hola, bienvenido a este ciclo orientado hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217-A, numeral 3, del 10 de diciembre de 1948. Hemos venido comentando lo que es el preámbulo de dicha declaración, lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1 que nos establece lo que es la igualdad entre los seres humanos, el artículo 2 que nos establece que esta declaración está dirigida y sus derechos están dirigidos a todas las personas sin importar su condición. Artículo 3, el derecho a la vida. Artículo 4, lo que es una manera que no se permite la servidumbre, ¿okay? En cuanto a que nadie estará sometido a la esclavitud. El 5, la prohibición de las torturas, en cuanto a que nadie será sometido a tortura. El 6, el derecho de las personas a tener su personalidad jurídica. El artículo 7, que es precisamente el artículo que nos compete el día de hoy, nos establece que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. De alguna manera vemos la importancia de la igualdad es algo verdaderamente trascendental, debido a que, como sabemos, nuestras sociedades, ya Maslow lo establecía en su pirámide social, pirámide de necesidades sociales. Existen pues diferentes niveles de necesidades. Esos niveles de necesidades fisiológicas, de hogar, de respeto, de estudio, de reconocimiento, de aceptación, cada quien de acuerdo a sus necesidades desarrolla una actividad, o cada quien de acuerdo a su actividad muy particular, económica, laboral, puede lograr cumplir con alguna de esas necesidades establecidas en la pirámide de Maslow. Entonces aquí vemos la vinculación de la psicología con el derecho. Ahora bien, en cuanto a la igualdad, esto tiene muchos ámbitos. Recientemente, en un diplomado que realizaba de educación superior, tuve la oportunidad de conocer autores muy importantes, autores españoles, que nos hablan de lo que es la existencia de un currículo oculto, y que inclusive existe algo mucho más importante, que muchas veces, según la visión de algunos escritores españoles, hay todavía hoy en día en nuestros días cierta discriminación en cuanto a la homofobia y discriminación en cuanto a la clase social, porque normalmente, de acuerdo a la clase social que tenga una persona, ellos establecen pues que se comienzan a formar como especie de nichos o grupos, y esos grupos de alguna manera se terminan creando cercos, parcelas, y esas parcelas, bueno, simplemente están denotando algo muy importante, que es que yo pertenezco a esta clase social, por eso yo pertenezco a esta parcela. Entonces vemos como hoy en día
se van formando esquemas sociales, se van formando esquemas en la sociedad que de alguna manera, aun cuando existe la Declaración de los Derechos Humanos, de forma espontánea, hay ciertos indicios de que la condición de igualdad en la mayoría de los casos se ve superada por la condición y el sentido del estatus personal. Fíjense que hay otra pirámide, como lo es la pirámide de lo que es la pirámide organizacional. Hay niveles altos, niveles medios y niveles bajos. De acuerdo a esos niveles en que tú te encuentres, vas de alguna manera a insertarte en una de esas escalas de necesidades. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la idea? Que aun cuando sabemos que existen diferentes escalas sociales, producto de que existen diferentes niveles productivos, organizativos, empresariales, es necesario tomar en cuenta que ante la ley debe de privar este artículo en cuanto al cumplimiento, bien sea de la costumbre, de la ley no escrita, o bien sea del derecho positivo. Estamos hablando Constitución de la República Bolivariana, ley orgánica, leyes ordinarias, según lo establecido también en la pirámide de Kelsen y su jerarquía de leyes. Dice que interesante este mundo del derecho. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Bueno, vemos que en cuanto a los recursos, sí existen recursos que de alguna manera permiten gestionar, facilitar los procesos, por lo menos el recurso de amparo constitucional, el habeas corpus, el habeas data, por lo menos en cuanto al habeas data, para tener acceso en cuanto a lo que es la información que se maneja en una entidad del Estado, porque sabemos que el Estado muchas veces en el ejercicio de su ius imperio, es decir, el poder que tiene para representarnos a través de sus órganos jurisdiccionales, maneja información sobre los individuos, procesa información sobre los individuos, y a veces es necesario, por ejemplo, determinar qué tipo de información, qué observaciones existen con respecto a un individuo, y por supuesto siempre se intenta obtenerla por la vía de la conciliación, por la vía del diálogo, por la vía de la comprensión entre las partes intervinientes. Pero si se requiere una mayor agilidad en el proceso, si se requiere una mayor celeridad en el proceso, por ejemplo, existe el recurso de amparo denominado habeas data, que mediante un tribunal de amparo constitucional que permita, que acepte lo que son los amparos constitucionales, se le da celeridad al proceso. Se estima que en menos de 30 días se está dando respuesta con respecto a ese recurso. Existe la vía ordinaria, tribunales ordinarios, primera, segunda y lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, que de alguna manera también nos permite, de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo la cantidad de unidades tributarias de que se trate el litigio, la liti, nos permite entonces vislumbrar, dilucidar un problema o una circunstancia. ¿En cuáles ámbitos? Bien sea en el ámbito laboral, penal, civil, mercantil. Eso es la importancia de la igualdad,
y esa es la importancia precisamente de lo que es la tutela efectiva del Estado y lo que es el ius imperio y cómo no se representa una gama de circunstancias, cómo se representa una gama de jurisdicciones que están al servicio de las personas naturales y jurídicas para resolver sus diferentes situaciones. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir, en cuanto a esto, siempre recuerdo un amigo que él decía que bueno, que una vez se encontraba parado en una esquina a las 2 de la mañana y llegó un funcionario y le dijo: ¿qué haces tú ahí? Bueno, él le dijo: sencillamente estoy ejerciendo mi derecho a estar aquí, a estar en este punto del territorio porque soy ciudadano de este país. Y nunca se me olvida eso, porque él le respondió a ese funcionario que él estaba haciendo un ejercicio que estaba plenamente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Claro que salvo disposiciones en contrario, como por ejemplo una disposición nacional de una restricción del horario, lo que normalmente se conoce por allí como los denominados toque de queda, las personas, en líneas generales, salvo resoluciones en contrario, salvo lo que sea de una manera decretos especiales, las personas tenemos la oportunidad de desplazarnos por el país sin importar el horario y sin importar el lugar donde nos encontremos. ¿Okay? Desde el punto de vista de las restricciones del Estado hacia las personas, en realidad, gracias a que nuestra Constitución respalda plenamente esta Carta de Derechos Humanos, las personas nos podemos desplazar en cualquier horario, en términos generales, por el territorio nacional. Bueno, espero que haya sido de su agrado este audiolibro de lo que son los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos establecida por la ONU. Recuerden, soy el Magíster Oscar Correa. Para mayor información pueden comunicarse al correo electrónico conocimiento2@hotmail.com.